Dentro del derecho civil hay algo muy importante y que podríamos considerar como la base de la misma rama, y la cual es la teoría del acto jurídico, donde sabemos que es la manifestación de la voluntad que va a generar consecuencias de derecho. Y también sabemos que en el acto jurídico tenemos la base o la pauta para llevar a cabo lo que se denominan como obligaciones, contratos o convenios, y que se necesitan requisitos de existencia y requisitos de validez, esto con el objetivo de que el acto jurídico nazca a la vida jurídica, por así decirlo, y del mismo modo surtan sus efectos de manera plena. Y también sabemos que en caso de que no se cumpla algún requisito de existencia o uno de validez, se puede generar algo denominado inexistencia o nulidad, y que se puede dividir esta nulidad como nulidad relativa o nulidad absoluta dependiendo del caso. Y que hay algo que afecta a los elementos de validez y es el temor reverencial. En este video te voy a explicar qué es el temor reverencial y por qué afecta a uno de los elementos de validez, que son los vicios del consentimiento. Pero no te preocupes, yo te voy a hablar todo lo que te estoy mencionando de una manera rápida y sencilla para que lo puedas entender. Como te mencioné en el inicio de este video, te voy a hacer una explicación clara o más rápida respecto del acto jurídico. Y entendemos que el acto jurídico va a ser la manifestación de la voluntad en el cual se van a establecer la creación, la modificación, la extinción o la transmisión de derechos y obligaciones, es decir, consecuencias jurídicas. Pero también hay que entender algo de manera en el cual vamos a diferenciarla, y es que este acto jurídico van a ser por manifestaciones llevadas por el hombre, ya que en caso de que las manifestaciones sean por parte de la naturaleza, entonces estaríamos hablando de un hecho jurídico. Y como ya te mencioné anteriormente, las consecuencias de derecho que se generan de este acto jurídico van a ser la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones, misma que puede ser de manera unilateral, es decir, por parte de una sola persona, como lo puede ser el realizar un testamento, o bien de manera bilateral o plurilateral, es decir, la manifestación de dos o más personas, en el entendido de que podríamos establecer como un ejemplo la creación de un contrato o de un convenio, dependiendo del caso. Una vez de que ya te hablé de lo que es el acto jurídico y de las 4 consecuencias que se dan por la existencia de también es necesario que te hable acerca de lo que es un contrato, lo que es un convenio y lo que es una obligación. Podremos definir el contrato y el convenio de manera conjunta como aquel acuerdo de voluntades que van a generar consecuencias de derecho. La diferencia es que el contrato va a crear y transmitir derechos y obligaciones, mientras que el convenio va a modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Pero qué es una obligación? Pues la obligación es un vínculo jurídico por medio del cual una persona denominada acreedora le va a solicitar a otra denominada deudora el cumplimiento de una prestación, ya sea pecuniaria o patrimonial, y que va a consistir en un acto de dar, de hacer o de no hacer. ¿Y por qué te estoy explicando la diferencia o los conceptos de estas 3 figuras jurídicas? Pues es sencillo, prácticamente porque estamos hablando de la bilateralidad o de la plurilateralidad que puede existir entre sujetos para generar el acto jurídico. Y porque también es importante señalarte que de lo que me voy a adentrar en el tema, que es el principal, es decir, del temor reverencial, tenemos que hablar de un contrato, un convenio o una obligación, y que estos 3 necesitan cumplir con requisitos de existencia y requisitos de validez que te voy a hablar en este momento. Una vez que ya te expliqué la diferencia entre estas 3 figuras jurídicas, entonces te tengo que hablar de los elementos de existencia. Pero antes te voy a hacer mención de un contexto histórico respecto a la implementación del Código Civil en México. Y es que prácticamente nosotros, en el derecho mexicano, utilizamos y adoptamos el Código Napoleónico para poder establecer nuestra base del derecho civil aquí en el país, y también se tomó la teoría de la inexistencia y las teorías de las nulidades de Bonacase, que también es un jurista francés, para adoptarla de manera contemporánea. Y ahora sí, te voy a explicar qué son los elementos de existencia, y los podemos establecer como aquellos requisitos elementales para que el acto jurídico nazca a la vida jurídica, y que son el consentimiento y el objeto. El consentimiento se puede entender como la manifestación de la voluntad, ya sea expresa o tácita, respecto del acto jurídico, y se va a dividir en 2. Estos se van a dividir como oferta o aceptación, pero prácticamente es el yo te doy algo y tú me tienes que decir un simple sí. Eso prácticamente son los dos elementos del consentimiento. Mientras que el objeto se puede dividir de 2 formas: objeto directo, que prácticamente son las consecuencias de derecho que ya te expliqué, y el objeto indirecto, que se traducen en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Esto lo establece el artículo 1824 y 1825 del Código Civil del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Pero no solamente establecemos estos tipos de objetos, sino que también debe de cumplir con ciertas características, como lo es que debe de existir en la naturaleza, que tiene que ser determinado o determinable en cuanto a su especie, es decir, conocer las características o las futuras características que puede tener el objeto o la cosa, y por último, de que este objeto debe de estar dentro del comercio. Hay un tercer elemento
pero no siempre se utiliza, que es la solemnidad, es decir, que es el cumplimiento de ciertas formalidades dentro del acto jurídico. Pero digo que no siempre se toma porque no todos los actos jurídicos necesitan de la solemnidad y porque hay otro elemento que estos van por parte de los elementos de validez, que es la forma, que prácticamente cumple con el objetivo de la solemnidad. Es por eso que casi no se utiliza el término de la solemnidad. Y por lo tanto nada más hay dos elementos de existencia. Una vez que tenemos los elementos de existencia y que por lo tanto el acto jurídico ya nació en la vida jurídica, también necesita de elementos de validez para surtir sus efectos de manera plena. Y estos elementos de validez son cuatro. El primero es la forma, que podríamos entenderlo como la exteriorización de la voluntad, estableciendo ciertos requisitos o ciertas formalidades que debe de cumplir este acto jurídico, que puede ser de manera consensual o de manera formal. De manera coloquial se puede entender de manera verbal o de manera escrita, y del mismo modo también se puede establecer otros requisitos que la ley puede establecer o que puede mencionar, como por ejemplo que el acto jurídico se tiene que llevar a cabo ante el notario público o que se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad, entre otros. Otro de los elementos de validez es la licitud en el objeto, motivo o fin, que los establece el artículo 1830 y 1831 del Código Civil del Distrito Federal, y prácticamente establece que son ilícitos todos aquellos actos que contravienen las leyes o las buenas costumbres. Al contrario censo, entendemos que la licitud en el objeto, motivo y fin van a ser todos aquellos actos que se encuentren apegados a la norma jurídica y apegados a las normas sociales. Otro de los elementos que tenemos de validez es la capacidad de las partes, que podríamos entenderlo como aquella forma en que las partes intervienen y que tienen pleno conocimiento del acto jurídico que están llevando a cabo y que necesitan la capacidad de goce. Esta la tenemos todas las personas desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, y la capacidad de ejercicio, que es la plena facultad para llevar a cabo derechos y obligaciones, y que en caso de que seamos incapaces necesitamos de un tutor o un representante legal. Por último, tenemos la ausencia de vicios del consentimiento, que prácticamente estos son aquellos puntos importantes a considerar para llevar la libre manifestación de la voluntad, es decir, en el que la persona no se tiene que ver afectada ni obligada a celebrar el acto jurídico a favor de la otra persona contratante. Y estos vicios del consentimiento voy a abordar más en ellos porque prácticamente ya nos estamos adentrando al tema importante, que es el temor reverencial. Ahora sí te voy a hacer mención de los vicios del consentimiento y prácticamente podemos entenderlos como 5 elementos, que son el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión, y te voy a explicar uno por uno. Estos vicios del consentimiento se encuentran del artículo 1813 al 1820, pero lo que es la lesión se encuentra en el artículo 17 del Código Civil, aunque también me podría abordar un tema más largo respecto al por qué está el inicio del Código Civil y no en los vicios del consentimiento, pero creo que ese es un tema aparte. El primer vicio del consentimiento es el error, y prácticamente se puede traducir como aquella falsa percepción de la realidad, y pueden existir varios tipos de error, que puede ser el error de aritmético, el de concepto, sobre la nulidad, sobre el obstáculo, los mismos que se pueden traducir sobre la cosa, la sustancia, el negocio, la persona, entre otros tipos de error. Los otros dos vicios del consentimiento van a ser el dolo y la mala fe, mismos que se encuentran en el artículo 1815. Por un lado, podemos entender al dolo como todo aquel artificio o sugestión para mantener o llevar al error a la otra persona contratante, mientras que la mala fe se va a entender como la disimulación del error una vez conocido. Un ejemplo práctico que siempre a mí me gusta utilizar para explicar la diferencia entre el dolo y la mala fe es el siguiente. Imaginémonos que hay una persona que va caminando por la calle. Nosotros también pasamos al lado de ella y le metemos el pie para que se caiga. Eso prácticamente es el dolo, porque lo estamos llevando a que se caiga, es decir, a que caiga en el error. Mientras que la mala fe es cuando nosotros vemos a la misma persona que va caminando y cuando menos nos damos cuenta, vemos que hay un desnivel en el piso, pero no le decimos a la persona que se va a caer. Sin embargo, no le decimos nada, sigue caminando y pasa lo mismo, se termina cayendo la persona. Eso es la mala fe, porque sabemos que hay un error ahí, sin embargo no le hemos dicho a la persona que va a caer en el error. Otro de los vicios del consentimiento es la lesión, que prácticamente es aprovecharse de una persona por la notoria inexperiencia, por su extremada miseria, por la falta de educación, entre otras, pero es adquirir de manera económica y desproporcionada un beneficio respecto de la otra persona que se ve afectada. Y por último tenemos la violencia, que este va a ser el vicio más importante por el tema que estamos tratando. La violencia podemos entenderla conforme al artículo 1819 del Código Civil, que va a ser toda aquella fuerza o amenaza que se va a emplear para generarle temor a la otra persona contratante, para que ésta pueda tener miedo respecto a la pérdida de la vida, de la honra, de la salud, del patrimonio, ya sea de la misma persona o en contra de su cónyuge, a personas que se encuentren relacionadas colateralmente dentro del segundo grado, entre otros familiares. Y también se establece en el artículo 1818 que la violencia la puede llevar a cabo la persona contratante, o sea, la persona generadora de la violencia, o bien una persona
que sea externa, que puede ser un tercero, una persona que tiene interés en el contrato o en el acto jurídico, o bien una persona que no tenga ningún interés, pero que va a generar violencia. También hay algo que debemos entender respecto en el área social o en el área de la psicología, es que la violencia pues no solamente se va a tratar de manera física, que es un error que llegamos a tener la mayoría de las personas, sino que la violencia se puede generar de diferentes maneras, es decir, puede existir violencia verbal, violencia institucional, laboral, económica, la violencia familiar, entre otros tipos de violencia. Así que esto lo recalco por el tema del temor reverencial, que es prácticamente a donde yo entro. Y el temor reverencial se entiende el temor que se le tiene a una persona a la que le tenemos respeto. Y esta se encuentra establecida en el artículo 1820 del Código Civil del Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México. Como ya te expliqué, el temor reverencial prácticamente es el miedo que se le tiene a una persona porque se le debe respeto o sumisión. Es decir, es el miedo exagerado que se le tiene a una persona respecto a la posición que tiene la persona contraria para llevar a cabo la celebración del contrato y que en primer término podríamos decir que el temor reverencial es un mecanismo o es un medio de defensa que tiene la persona violentada para que no se vea obligada a celebrar un acto jurídico que no quiere llevar a cabo. Sin embargo, el artículo 1820 establece que el temor reverencial no va a bastar o no va a ser suficiente para acreditarla como vicio del consentimiento. Y es que también el artículo que sigue, es decir, el artículo 1821, establece que las condiciones generales respecto del dolo o la violencia no van a acreditar los perjuicios que se van a generar. Es decir, necesariamente tienen que ser explícitos los actos de violencia o de dolo para poderlas acreditar. Y si en dado caso son implícitas, entonces no se va a acreditar. Es por eso que tenemos un grave problema que se encuentra regulado en el Código Civil. ¿Cómo es posible que exista la violencia, pero que vas a generar un temor reverencial y la misma no va a acreditar la violencia, sino que va a seguir existiendo el acto jurídico y va a surtir sus efectos de manera plena? Y esto tiene que ver con un contexto histórico que te voy a explicar de manera detallada para que puedas entender el por qué existe el temor reverencial y el por qué se puede considerar una especie de defensa o una excepción de la persona que genera violencia dentro del contrato o del acto jurídico en sí. El contexto histórico prácticamente es el siguiente. Como te mencioné al inicio de este video, el Código Civil mexicano toma todo su conocimiento y toda su información del Código francés de 1804 y el Código Civil mexicano es de 1870. También hay que considerar que en el marco histórico y social de México, en ese periodo, se establece la institución del matrimonio como contrato, también se establece la institución del registro civil y también dentro del contexto histórico nos encontramos frente a la guerra de reforma, el establecimiento de las leyes de reforma y tenemos a un personaje que va a ser muy importante en el tema que estamos abordando. Esta persona o este personaje va a ser Melchor Ocampo, quien establece la institución, de nueva cuenta te lo repito, la institución del matrimonio, del registro civil, se establece la expedición de actas de matrimonio, actas de nacimiento, actas de defunción, entre otros. ¿Qué te menciono a este personaje, a Melchor Ocampo? Bueno, pues esto es debido a que entre 1856 y 1859 se crea la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley del Matrimonio Civil. Y también te mencioné que hay un elemento de existencia que no siempre se contempla, que es la solemnidad. Y bueno, dentro de las solemnidades que se tenían en el matrimonio en ese entonces, era leer los artículos de las leyes antes mencionadas. Y del mismo modo se leía algo denominado o llamado coloquialmente como la epístola de Melchor Ocampo. Es decir, era un documento que había elaborado Melchor Ocampo para establecer cuál era el objetivo del matrimonio, establecer derechos y obligaciones, así como establecer papeles del hombre y de la mujer respecto del matrimonio. Y que voy a tratar de darte una síntesis porque el documento es un poco largo, pero prácticamente establece que el matrimonio va a ser el vínculo por medio del cual se va a fundar la familia y que el hombre es fuerte, que es prácticamente la persona que se va a encargar de la familia, se va a encargar del aspecto económico y social respecto de la misma y que tiene que cuidar y proteger a la mujer. ¿Por qué? Pues porque Melchor Ocampo establece que la mujer es una persona débil, que tiene que ser tratada de manera cuidadosa y del mismo modo establece que la mujer le debe de dar respeto y sumisión a su marido. Es prácticamente lo que establece la epístola de Melchor Ocampo. También dentro de otros aspectos o elementos que menciona la epístola de Melchor Ocampo es que las buenas familias van a premiar a las familias que consideran aptas en la sociedad y van a castigar o van a ir en contra de esas personas que tengan una familia mala, es decir, que no cumpla con los objetivos del matrimonio. Resumen, la epístola de Melchor Ocampo establece una superioridad moral, física y económica del hombre respecto de la mujer, que va a ser una mujer débil, obediente y sumisa, que el hombre se va a encargar de la representación de la familia, mientras que la mujer se va a dedicar a la crianza, a la educación de los hijos, así como llevar a cabo las labores del hogar. Y bueno, el motivo por el cual te estoy explicando esto es para entender
la existencia del temor reverencial en el Código Civil, que ya te expliqué qué es. Con esto no quiero justificar la existencia del mismo, sino que hay que entender el por qué nace este temor reverencial. Y como ya te lo expliqué anteriormente, actualmente nos encontramos en una época en la que la violencia no es bien vista y sabemos que no es correcta ejercer violencia entre personas. Y también ya te he mencionado que existen diferentes tipos de violencia, entre estas pues la violencia familiar, la violencia entre pareja, que es lo que está permitiendo la existencia del temor reverencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque el temor reverencial te puede establecer un medio de defensa, una excepción respecto a que una persona te quiera demandar por la nulidad de un acto jurídico respecto a la existencia de un vicio del consentimiento, que es la violencia. Y vamos a poner un ejemplo para que sea más entendible. Digamos que existe un matrimonio entre un hombre y una mujer, o un hombre, una mujer y una mujer. También hay que respetar los diferentes tipos de familia que existen, pero bueno, vamos a establecer que existe un matrimonio entre un hombre y una mujer y que van a celebrar un contrato, el que ustedes quieran, un contrato de compraventa, de donación, de arrendamiento. El chiste está en que la mujer no quiere celebrar el contrato, simplemente no lo quiere llevar a cabo, pero el hombre dice, bueno, si tú no quieres celebrar el contrato, yo voy a lastimar a tus hijos. No me importa que sean mis hijos también, yo voy a lastimar a tus hijos. Ojo, porque ahí estamos hablando de violencia. Ya te mencioné que existe violencia verbal, física, entre otras. Y aquí se genera un temor a perder a los niños, ya sea en su vida o en su salud. Y entonces podríamos avanzar con que la mujer pide o demanda, mejor dicho, la nulidad del contrato de arrendamiento una vez que ya se celebró. Pongamos ese ejemplo de que ya se celebró bajo la violencia. Entonces la mujer demanda la nulidad porque existen vicios del consentimiento, es decir, la violencia, y en la contestación de la demanda el hombre establece como excepción o defensa el temor reverencial. ¿Por qué? Porque la mujer le debe sumisión y respeto al hombre, porque el hombre es superior jerárquicamente, de manera económica, de manera social o de manera física. Entonces, cuando se lleva la audiencia respecto a esta demanda, se señala que en efecto se acredita la excepción de temor reverencial y se dicta una sentencia interlocutoria, esto en el ámbito de la práctica forense. Se dicta una sentencia interlocutoria y la demanda no prospera y termina absolviendo a la parte demandada. Esa prácticamente es la problemática que existe del temor reverencial regulado en el Código Civil, que si bien sabemos que en otras materias o en otras áreas del derecho, como es derecho familiar o derecho penal, existe la tipificación de la violencia familiar y sabemos que el sujeto activo, es decir, la persona que ejerce violencia, puede ser castigada o se le puede imponer una pena por llevar a cabo esta conducta, ¿por qué entonces todavía existe el temor reverencial? ¿Por qué todavía se va a permitir la existencia de la violencia dentro de un acto jurídico? Y esto yo considero en un aspecto personal o por medio de mi propia experiencia o por medio de una opinión, es la falta de legislación y la falta de modificaciones o reformas que se tienen que llevar a cabo en el cuerpo normativo. Y esto es porque los legisladores o los juristas encargados de revisar, analizar y modificar la ley no se adentran completamente a esta modificación, no leen de manera detallada o definida el código, cualquier materia. Código civil, código de comercio, leyes administrativas, no se revisan de manera cuidadosa y es por eso que se mantiene aspectos que van contrarios a otras leyes o contrarios a la misma Constitución, donde pues, podemos establecer el artículo cuarto constitucional, que establece el derecho de la familia, de la procreación, del medio ambiente, entre otros aspectos. Pero este temor reverencial va en contra de lo que se ha modificado y que establece límites para poder regular la violencia. Es ese el gran problema que existe. No solamente el aspecto de permitir la violencia en actos jurídicos, sino que también va en contra de regulaciones que atentan hacia la mujer, hacia el hombre, hacia la familia, cuando ya tenemos en estos tiempos regulaciones, leyes, reformas en artículos en el cual se condena la violencia. Es por eso que yo estoy tratando este video, porque se nota que hay una falta de conocimiento y del mismo modo hay una falta de actualización. Y hay que recordar que el derecho no siempre va a ser permanente, va a ser temporal. Y aquí vemos que hay una falla de temporalidad. De conclusión, podríamos explicar que todavía existe el temor reverencial y que claramente se aplica, pero hay pocas personas que pueden utilizar este concepto a su favor. Y recalco, no lo estoy explicando o no me estoy adentrando a este tema para que la gente lo aplique de manera errónea o que afecte a la integridad tanto física, emocional, patrimonial de otras personas. Es decir, con este video yo no quiero que las personas puedan llevar a cabo violencia o temores respecto a otras personas para celebrar actos jurídicos, contratos, convenios, entre otras, sino que el motivo por el cual yo estoy elaborando esto es para que tú puedas conocer la falta de legislación y de modificación dentro de los cuerpos normativos en México, porque ya lo mencioné anteriormente, los legisladores no se adentran y no pueden revisar de manera correcta el texto o los artículos de la ley que corresponda o de la materia que necesite ser modificada. Y esto genera realmente una laguna legal, una afectación dentro del derecho.
Y de cierta manera yo puedo expresar o puedo exhortar a las personas, ya sean conocedoras o no del derecho, que intenten de indagar, de investigar y de poder interpretar la misma ley, ya que es necesario modificarla y establecer elementos conforme al contexto sociocultural y temporal en la cual nos encontramos actualmente. Y es que el temor reverencial prácticamente te está dando consentimiento a ti, persona generadora de violencia, para llevar a cabo la misma, que es un vicio del consentimiento. El acto jurídico siga vivo y surta sus efectos, y la persona que sufre de esa violencia no puede hacer nada. Esto lo digo en el ámbito civil, porque en el ámbito familiar y en el ámbito penal, como ya te expliqué o ya te hice mención, existen regulaciones, existe la tipificación de la violencia familiar, existe establecer medidas precautorias, se pueden establecer medidas de protección, medidas civiles, medidas de urgencia respecto a la violencia, pero también es necesario modificar la ley y mantenerla en el contexto. Espero que este tema realmente te haya ayudado de algo, que haya yo ampliado un poquito tu conocimiento, no solamente del derecho, que no solamente yo trato de indagar o de establecerte el tema del derecho, sino que también que conozcas un poquito más del país respecto al aspecto sociocultural, al aspecto histórico, temporal, y para que yo te pueda invitar a que conozcas un poquito más de lo que hay en México y no muchas personas conocen, o si bien las personas conocen, pero muy pocas las han transmitido. Entonces realmente yo espero que te haya gustado este video. En caso de que haya sido así, realmente espero que lo puedas difundir con otras personas para que conozcan del tema, le puedas dar me gusta, me puedas comentar y me puedas decir si tengo algún error, si estás de acuerdo con lo que yo te estoy mencionando. La opinión es tuya y espero realmente que haya sido de tu agrado. Sabes que aquí me puedes contactar, ya sea en mis redes sociales como es YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, en donde me trato de estar al pendiente de lo que me mencionan, tanto de sugerencias de temas, respecto a algún caso en concreto que tú tengas para que yo te asesore. Así que espero realmente que haya sido de tu agrado y muchísimas gracias por verme.